entrega de proyectos está estipulado más tardar para el 16 de octubre, para que lo tomemos muy en cuenta. Si vamos a trabajar proyectos en el área de ciencias naturales, por favor enviar su ficha técnica, igual todos lo van a enviar, ya que ayer únicamente un estudiante me envió para su revisión lo que es la plantilla que les compartí en el grupo de WhatsApp. Por favor, todos llenemos esa plantilla, ya que esa plantilla es la base para nuestro proyecto. Si usted no envía la plantilla junto a su video o portafolio de evidencias, al momento de hacerlo para el 16 de octubre, su proyecto se va a descalificar, ya que si no lleva adjunto lo que es la plantilla llena y completa con todas las generalidades y datos, no va a ser recibido el proyecto, únicamente el video o el portafolio de evidencia. Así que por favor, a más tardar este día, llenemos esa plantilla, me lo pueden enviar en el transcurso del día para poder revisarlo, para poder afinar los objetivos, ya que algunos planteamos como una descripción. El objetivo pues es de utilizar unos verbos, que vaya bien redactado todo, bien ajustado, para que de esa manera lleve el carácter formal lo que es nuestra ficha técnica, y asimismo vamos a tomar lo que son puntos adicionales para nuestra evaluación, ya que si los jueces, el jurado ve de que su ficha va muy técnica, bien redactado, asimismo la descripción de su proyecto y adjunto lo que es el video, pues eso le va a dar lo que es una mejor categoría a su proyecto en específico y le va a ponderar lo que es una nota adicional y así alcanzar lo que es la nota de aprobación, que es 8 o mayor a 8, para pasar ya la divulgación de su proyecto en todas las redes sociales del colegio. Así que tomamos en cuenta esa orientación, por favor, compartámosla a todos sus compañeros, sin importar el área que van a trabajar, si es tecnología, si es ciencia o matemáticas, todos van a llenar la ficha técnica. ¿Dónde se encuentra el documento? Ya se los compartí en el grupo de WhatsApp el día de ayer, también se los expliqué. Es un documento de Word editable. Llenemos todos los datos que les planteé dentro de la explicación. Si tenemos dudas, me consultan y por favor me lo envían cuando ya lo tengan llena para poder revisarlo. Ya que como les mencionaba, únicamente un estudiante me ha enviado lo que es su ficha técnica para su revisión. Así que tomemos muy en serio esa parte porque cuenta, es parte del proceso de evaluación de su proyecto. Si no va a la ficha técnica, como le mencionaba, va a ser descalificado el proyecto. Así que sin más, vamos a pasar a la actividad de este día y asimismo también recordando a los que vamos a trabajar el proyecto de ciencias que para la próxima semana, el día martes, para ser específico, vamos a hacer una primera revisión. Es de hacer un primer video, un primer montaje de cómo tenemos el proyecto para luego ir afinando ciertos detalles. Así que tomemos muy en cuenta para los estudiantes que van a trabajar proyecto de ciencias naturales, para el próximo martes vamos a hacer una primera revisión de los avances de su proyecto, dentro de lo que es el plan para ir con los tiempos y así también un primer video. Si usted va a entregar de esa manera su proyecto, me lo envía y así también el portafolio de evidencias, si lo va a entregar de esa manera. Bueno, sin más, vamos a arrancar con la clase de este día, Colegio Beas de Serén, mi persona, docente, licenciado Giovanni Gallardo. Tenemos la agenda de trabajo para este día. Primer punto, bienvenida, que lo llevamos a cabo al inicio de la sesión. Luego tenemos el segundo punto, desarrollo del contenido de aprendizaje, evolución de los primates al ser humano. Primero, fósiles. En esta clase vamos a comprender cómo ha transcurrido la evolución de la especie humana. De seguro algunos hemos conocido sobre esta temática. Bueno, el año pasado llevamos a cabo un debate, de seguro recordaremos, en el cual estuvimos discutiendo sobre la evolución. Pues en este sentido vamos a analizar sobre la evolución de la especie humana, si en verdad es un hecho científico, es algo inventado por la comunidad científica en particular. Vamos a analizarlo desde la perspectiva de la teoría, cómo funciona, qué evidencias existen, como también vamos a explorar lo que es un video introductorio a la temática. Luego de ello tenemos la presentación de la unidad 10, población y medio ambiente. Esta unidad, de ser posible, vamos a hacer la presentación para este día, si nos alcanza el tiempo, si no, lo vamos a programar para la próxima semana. Luego tenemos el punto 4, esta clase la vamos a llevar a cabo en la próxima semana,
sobre el desarrollo del contenido de aprendizaje, perturbaciones naturales y antrópicas. Cuando hablamos de perturbaciones, este término en particular lo vamos a definir desde la óptica de lo que es la perspectiva de la educación ambiental, como también vamos a analizar su definición técnica, cómo inciden las perturbaciones dentro de la modificación de un paisaje. Para ponerles un ejemplo, cuando vamos a la playa y vemos lo que son las construcciones, edificios, cabañas, entre otras, pues todo ello es una perturbación, ya que no está naturalmente dentro del paisaje y es de carácter antrópico, ya que surge por los seres humanos. Luego tenemos el punto 5, retroalimentación de los aprendizajes, que va adjunto a lo que es a cada una de las clases, y como último punto, cierre. Así que por razones de tiempo vamos a dar paso al segundo punto de agenda, que es el desarrollo del contenido de aprendizaje referente a la evolución de los primates al ser humano, primeros fósiles. Acá tenemos el tema presente en esta parte de la presentación. Como les mencionaba, vamos a explorar esta cuestión de la evolución, que a veces es polémica, si en verdad es que el ser humano ha aparecido por un proceso de millones de años, partiendo de lo que son los primates antiguos, que tradicionalmente la gente le llama los monos. Pues vamos a explorar si en verdad es cierto, ya que hay mucho cuestionamiento, hay mucha duda, mucho prejuicio, juicio de valor, y lo vamos a indagar desde la ciencia, si en verdad es cierto este hecho de que provenimos de los primates. ¿Cuál será el indicador de logro? Vamos a indagar, representar y describir con interés las características de los distintos primates fósiles. Vamos a indagar lo que son los primates, ya que hay diferentes grupos de primates dentro de lo que es la historia humana, y vamos a analizar los fósiles, cómo funciona lo que es el proceso evolutivo, partiendo de la evidencia fósil. Así también vamos a ver la parte de los homínidos fósiles, ya que en el caso de los homínidos ya presentan ciertas características muy afines a los seres humanos, y vamos a hacer la comparativa entre los primates fósiles y los homínidos fósiles. Y por último vamos a explorar lo que son los Homo sapiens, cuál es la ficha técnica de este género y grupo en específico de lo que es el Homo, y vamos a explorar cuáles son sus particulares características. Sin más, con esta parte del indicador de logro, vamos a hacer una introducción al video por medio de lo que es un video. Les voy a compartir en pantalla un video referente a la evolución de la especie humana, partiendo de lo que son los diferentes conocimientos que se tienen al respecto. Así que en breve les aparecerá en pantalla, y es de prestar mucha atención porque vamos a realizar luego una lluvia de ideas para que lo tomemos muy en cuenta. Vamos a iniciar entonces con el video. Por favor, prestemos mucha atención, y al finalizar vamos a realizar una lluvia de ideas referente a lo que veamos en el video. Nos quedamos con ello. Ya les aparecerá en breve, permítanme. Transformarse en otro. Ahora sí, vamos a iniciar. Hola a todos y bienvenidos a Ciencia Express. En nuestro planeta hay, probablemente, millones de especies de seres vivos, una variedad enorme, así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué había tantas especies distintas. Hoy en día, cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Pero, ¿cómo puede un animal transformarse en otro? Bueno, vayamos con un ejemplo. Os presento a la familia conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? No, no. Esto no es realista. Ahora sí. Lo siento, señor conejito. La naturaleza es dura. En este ambiente, la familia conejo se enfrenta a unas condiciones a las que no está preparada. Soportar temperaturas muy frías y compartir territorio con unos amigos muy hambrientos. Pero no está todo perdido. Si papá y mamá hacen cosas de conejos, aparecerá una camada de conejitos.
Los hijos suelen parecerse a los padres, por lo que es de esperar que estos conejitos tengan algunos de sus rasgos. Pero a veces las crías nacen con algunos rasgos extra que no tenían sus padres. Mutaciones. Tal vez sea algo como unas orejas más cortas, una mayor rapidez o un color de pelaje más claro, aunque la verdad es que pueden acabar siendo enfermedades mortales. Oh, vaya. Seamos realistas, muchas de estas crías morirán por el frío, por enfermedades o por sus depredadores. Pero fíjate, es el conejo de la piel más clara. Parece que es más difícil distinguirlo en la nieve. Aquí hay algo importante. No suele ser el más fuerte el que suele sobrevivir, sino que es el que mejor adaptado está a su medio. Tal vez seas más rápido que tus depredadores, o resistas mejor los parásitos, o simplemente sepas pasar desapercibido. Eso supone que puedes sobrevivir más tiempo, y tener más tiempo, entre otras cosas, supone más probabilidades de tener tus propios conejitos. A esta selección del mejor adaptado se la llama selección natural. Y aquí está la gracia, pues tus hijos puede que hereden algunos de tus rasgos, esos rasgos que te han permitido sobrevivir. Cuando combinas estas dos ideas, las mutaciones que tiene la descendencia más la selección natural, obtenemos el escenario perfecto. ¿Adivinas qué pasará? Los conejos con los peores rasgos acabarán reproduciéndose menos, por lo que cada vez hay menos conejos con esos rasgos. Sin embargo, los conejos de piel clara tienen ventaja y se reproducen mucho más que el resto. Así que es solo cuestión de tiempo que todos, o casi todos los conejos, acaben siendo de piel clara. Pero esto es un ciclo sin fin. De repente aparecerá un conejito con la piel más gruesa, lo que le permite guardar mejor el calor. Como esto es una ventaja frente a los otros, acabará reproduciéndose y su descendencia también con mayor probabilidad que el resto, hasta que solo haya conejos de piel gruesa. Ahora, si fuera posible cruzar a este último conejo con el que había al principio, observarías que no hay reproducción o que la cría no es fértil. Una especie de conejo ha surgido a partir de otra especie de conejo. ¡Evolución! Y si estás esperando que digamos que el hombre procede de un mono, como los que ves en el zoo, lo siento, pero no es del todo cierto. Los seres humanos, los monos del zoo y otros simios descendemos de un mono que existió hace millones de años. Los monos del zoo son en realidad unos primos cercanos. Muy bien, con ello vamos a dar por iniciado lo que es la parte introductoria de la clase. Vamos a hacer lo siguiente en este momento. Vamos a realizar una lluvia de ideas antes de arrancar propiamente con el contenido de la clase. Así que vamos a regresar a la lámina inicial de la clase y pedirles por favor en este momento, con base a lo que vimos en el video, que podemos comprender sobre evolución. Podemos participar en el chat o así también habilitando su micrófono. ¿Qué podemos comprender por la evolución, según lo que vimos en el video? Mejor adaptación al ambiente, profe. Gracias, Jonathan. Está bastante relacionado, mejor adaptación al ambiente. ¿Qué más podemos observar? ¿De qué hablaban respecto a la evolución en el video? Que prácticamente, profe, la evolución le permite a las especies poder sobrevivir más tiempo en un ambiente, por decirlo así, más peligroso, con más riesgos que en otros. Gracias, excelente Álvaro. Tenemos un punto de vista referente a la evolución, pero hablaban en el video de un mecanismo que era el que permitía, y así también es la premisa básica de que no es el más fuerte el que sobrevive, sino que el mejor se adapta. Pues, con base a lo que se vio en el video, ¿cómo se llama ese mecanismo? Para que lo mencionen, por favor. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Él hablaba sobre ese mecanismo y explicaba de que tenía relación con la mejor adaptación. Selección natural. Perfecto, muy bien. Y cuando hablamos de evolución, la clave está en la selección natural. Es de recordar de que la selección natural está ahí en el trasfondo de todos los organismos biológicos, incluyéndonos a nosotros. Y es un proceso del cual no es que ya pasó y no ocurre actualmente, sino que aún sigue en continuidad generando lo que son mutaciones genéticas, asimismo mejorando lo que es la adaptación de los diferentes grupos de organismos.
E iniciemos leyendo lo que son estos datos referentes a la especie humana. Vemos claramente de que los seres humanos pertenecen al grupo de los mamíferos. ¿Qué significa? De que nosotros tenemos un periodo al inicio de nuestra reproducción, de salir de lo que es el vientre de nuestra madre, que necesitamos amamantarnos a través de leche materna, y esa es la principal característica de los mamíferos, que incluso se lleva a cabo en otros grupos de mamíferos en particular. Así también tenemos de que los fósiles primates más antiguos tienen alrededor de 55 millones de años. Para que nos demos una idea, es un lapso muy largo de tiempo en el cual vemos claramente de que esta evidencia fundamenta de que en efecto el proceso evolutivo ha pasado también en nosotros los seres humanos. Asimismo tenemos de que los Homo sapiens comparten características con los monos, simios y orangutanes. ¿Quiénes son los Homo sapiens? Pues somos nosotros, somos este grupo de seres vivos del género Homo en particular, que tenemos semejanzas, parecidos con los monos, los simios y los orangutanes. Veamos un poco en esta parte de la presentación la línea del tiempo de la evolución de los seres humanos. Todo inició, para que nos demos una idea del tiempo, hace 60 millones de años. En el Paleoceno hablamos de la era mesozoica, con los prosimios primitivos. Cuando hablamos de este grupo en particular, hablamos de que de esta línea genética se derivan los prosimios modernos. Para ponerles un ejemplo, son los monos que vemos hoy en día, los actuales. Todo ese grupo de monos modernos provienen de los prosimios primitivos, los cuales se hace la comparativa hoy en día de por qué los seres humanos sí evolucionamos, pero los otros grupos de monos no, pues debido a que ellos derivan de esta primera línea genética. Luego tenemos cerca del Eoceno, hace 50 millones de años, el aparecimiento de los primeros simios, los cuales ya tienen características más particulares como los platirrinos y así también los catarrinos. Ya estos cuelgan en las ramas, asimismo tienen otras particularidades como su alimentación a base de plantas, de hojas y así también de algunos frutos. Luego vemos claramente de que se divide la línea genética cerca del Oligoceno hace 30 millones de años, aparecen los monos del Viejo Mundo y asimismo continúa la línea genética hasta el procónsul africano. Acá nos vamos a detener porque es el eslabón o asimismo es la transición a los hominoides y homínidos. Cuando hablamos del procónsul africano nos vamos a referir a los Australopithecus, que más adelante vamos a ver por qué se caracterizan. Y de allí deriva lo que es el gibón, el orangután, el gorila y el chimpancé. Todos ellos forman el grupo de los hominoides. Estos son particularmente grupos de primates, los cuales tienen rasgos muy propios de su grupo en específico. No se parecen mucho a los humanos, sin embargo, comparten características como la prensibilidad en sus manos, pueden presionar, se agarran de las ramas, así también el tipo de alimentación a base de fruta y así también de algunos insectos y un nivel de desarrollo de inteligencia, específicamente para la creación de herramientas bastante primitivas. En cambio, aparece lo que es el humano, ya en lo que es el Plioceno, cerca de unos 3 a 5 millones de años, que es el único individuo que pertenece a los homínidos. Los homínidos tienen la principal característica de ser bípedos, caminan y están sobre sus dos extremidades inferiores. Claramente vemos que nosotros caminamos, tenemos esa cualidad que no la tienen directamente los chimpancés, gorila, orangután y gibón, que están compartiendo lo que es nuestra línea genética, pero cabe aclarar de que el chimpancé, si vemos claramente en la línea evolutiva, está muy próxima al ser humano. ¿Qué significa? De que en el caso del chimpancé comparte 99.5% de nuestro ADN. ¿Y qué nos hace diferente? Pues el 0.5%. Eso nos hace diferente a los demás grupos de organismos vivos. Y claramente vemos cuáles son nuestras particulares características y de esta manera nos clasificamos y nos categorizamos los seres humanos. Ahora veamos un poco de la herencia de los primates antiguos a los primates modernos, que es este proceso de la hominización. ¿Por qué se caracteriza? Pues
fue una transición, un proceso evolutivo que llevó a lo largo de millones de años. ¿Por qué se caracterizó? Por el cambio en apariencia anatómica, fisiológica y en las características de los primates hasta su transición a los primates modernos. Y en ese sentido, cuando hablamos de ese proceso evolutivo, veremos de que hay una progresiva adquisición de características. ¿Qué significa? De que se acabaron lo que son las características primates y aparecieron más las características homínidas que nos hace ser a nosotros propiamente humanos. ¿Como cuáles? Podemos mencionar la posición erguida, como vemos claramente en esta parte de la línea evolutiva, el hombre puede andar en sus dos pies, lo que significa que es una característica que ningún otro organismo lo posee, en el sentido del grupo de los primates. Así también, el bipedismo es propio de nosotros los seres humanos. Los orangutanes, chimpancés, bonobos y gorilas no pueden tener esta habilidad propiamente a completud, sino que los seres humanos lo poseemos. Así también tenemos otra característica de la hominización, como es el aumento del tamaño cerebral. Tenemos cerebros bastante grandes comparados a lo que son los otros grupos de primates. Como claramente vemos en la imagen, tienen capacidad craneal bastante pequeña. Así también tenemos una disminución de mandíbulas y dientes, ya que nuestra alimentación se fue condicionando a alimentos cocidos. Como sabemos, en el transcurso de la historia, el hombre aprendió a manipular el fuego y es así como cambió su alimentación. De una alimentación a base de lo que era hojas y así también raíces, a una alimentación a base de frutas e incluso carne. Y también tenemos otra principal característica de la hominización, la cual es el lenguaje simbólico. En otras palabras, el lenguaje oral. Como sabemos, ningún otro grupo de primates maneja lo que es el lenguaje escrito como nosotros los seres humanos, como también el lenguaje oral, que nos permite comunicarnos e incluso expresa sus ideas, en el caso del Homo sapiens, por medio de sonidos, que es la principal característica de nuestro lenguaje oral. Y claramente vemos, todo partió de lo que eran primates antiguos, poco desarrollados, muy semejantes a un mono moderno, para hacer la comparativa, y gradualmente fueron los cambios apareciendo hasta que se llevó a cabo en completud lo que es el proceso de hominización. Así también podemos ver la línea evolutiva de los primates. Todo inició con un antepasado en común hace aproximadamente 6 millones de años. Hablamos del Sahelanthropithecus chadensis, que apareció hace unos 7 millones de años aproximadamente, el Ororhyntugenensis, que apareció hace unos 6 millones de años, y el Ardipithecus cadaver, que apareció hace 5.5 millones de años. Estos se alimentaban de frutas y hojas. Eran bastante parecidos a los monos modernos, no tenían un amplio desarrollo cerebral y únicamente se comportaban como monos, para hacerles la comparativa. Luego, a partir de los antepasados en común, aparece lo que es el Ardipithecus ramínidus, que se caracteriza por la alimentación de frutas y hojas con raíces, y así también tiene cambios a nivel anatómico, fisiológico. Ya se ve viendo lo que es una notoria aparición del proceso de hominización. Luego tenemos el Australopithecus anamanensis, que aparece hace unos 4 millones de años en adelante, el cual ya tiene características más diferenciadas, ya que los Australopithecus son, en este sentido, los ancestros del género Homo. Luego tenemos el Australopithecus afarensis, la Lucy, así se le llama artísticamente en la comunidad científica dentro del campo de la biología evolutiva, a este ancestro en común de nosotros los Homo sapiens. Ellos se caracterizaban por una alimentación ya a base de carne, ya modifican su tipo de alimento, ya no solo se alimentan de frutas, hojas y raíces, sino que también de carne. ¿Qué significa? De que empiezan a crear herramientas. Hablamos de hace 3 millones de años aproximadamente. Luego se divide lo que es la línea evolutiva en el Paranthropus autrophicus y así también el Paranthropus robustus y el Paranthropus boise. Hasta ahí llega esa línea genética. Este tipo de derivación genética del Australopithecus afarensis tuvo su extinción debido a su poca adaptación
a los cambios del medio ambiente. Sin embargo, como vemos en esta imagen, ya creaban algunas herramientas bastante primitivas con filo, como también ya tenían lo que es un cierto nivel del dominio del bipedismo. Luego continuamos la evolución del Australopithecus afarensis al Australopithecus africanus, del cual aparecen lo que son los primeros grupos del género Homo. El primero fue el Homo rudolfensis, que también es llamado el Homo habilis. Como vemos acá en esta imagen, ya dominaba completamente el bipedismo, asimismo ya tenía un mayor desarrollo craneal, lo que le permitía una mejor adaptación al entorno. Luego tenemos el Homo ergaster, del cual deriva el Homo erectus, el cual se desplazó por África y Asia, y de él deriva el Homo florensis. Este grupo llegó a su extinción hace aproximadamente unos 500.000 años, ya que por lo que es la era de hielo, como también el conflicto que tenía con los otros grupos del género Homo, como el Neandertal, y así también el hombre de Cro-Magnon, se extinguieron. Luego continúa el Homo antecesor, del cual se deriva el Homo heidelbergensis y así también el Homo neandertal. Este se caracteriza por vivir en climas gélidos, helados, se condiciona con lo que es sus nuevas herramientas y así también para este tiempo ya había un dominio del fuego. Luego tenemos el Homo rhodiensis sapiens, que es un primer rasgo que adquiere ya propiamente el Homo sapiens sapiens, este grupo en particular del género Homo. Esta se diversifica a lo largo de Europa, África y Asia y da paso al hombre de Cro-Magnon. Este ya tiene una inteligencia diferente, ya se asienta, ya no es nómada, sino que este ya crea lo que son las primeras comunidades del género Homo. Sin embargo, da paso a lo que es al Homo sapiens. El Homo sapiens ya tiene otras cualidades, como lo es el arte, ya empieza a pintar su historia en las paredes de las cuevas, asimismo empieza a manejar lo que es el lenguaje oral y de esa forma se lleva a cabo lo que es esa transición. Y como claramente vemos, el proceso evolutivo se ha llevado a cabo a partir de un antepasado en común hasta el aparecimiento del Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Y es un proceso, como lo vemos en escala de tiempo, de millones de años. Ahora veamos los fósiles, para que veamos la parte comprobativa de las ciencias, ya que, como les mencionaba, la ciencia no se ha inventado la historia de la evolución, sino que lo hace con base a pruebas paleontológicas, y como claramente vemos, tenemos el fósil más antiguo de primates, como es el Sahelanthropus chadensis, el cual era muy parecido a un gorila. Vemos claramente una mandíbula bastante ancha, lo que son cejas exaltadas y una capacidad craneal bastante reducida. ¿Qué tenemos como evidencia? Pues parte de su cráneo. Tiene una datación en carbono 14 de aproximadamente unos 7 a 8 millones de años. Es bastante antiguo este fósil del Sahelanthropus chadensis, que es el antecesor del Ardipithecus y del Australopithecus. Luego tenemos el Ardipithecus ramínidus, que apareció hace aproximadamente unos 5 a 4 millones de años, el cual tiene características diferenciadas al Sahelanthropus, el cual ya se anda entre las ramas, como también este se caracteriza por el tipo de alimentación. Ya hay en cierta manera una transición, ya no únicamente se alimenta de plantas, sino que también de raíces. Si de seguro usted ha visto la película del planeta de los monos, pues para hacerle la comparativa, se parecen mucho a ellos. El Ardipithecus ramínidus que tenemos de fósiles, pues tenemos parte de sus extremidades, así también de su cráneo, y tiene una datación de carbono 14 de 5 a 6 millones de años. Y tenemos el ancestro de todo el género Homo, que incluso estamos nosotros como Homo sapiens sapiens, que es el Australopithecus. ¿Por qué se caracteriza? Pues ya domina el bipedismo, hay un cambio en la alimentación, que es la carne. Acá ya se vuelve una dieta omnívora, carne, vegetales, frutas y raíces, como también en el caso del Australopithecus ya tiene una mayor capacidad craneal, ya tiene una mayor inteligencia de planear lo que es su futuro, como también ya se asienta, ya deja de ser un poco nómada y ya empieza los primeros asentamientos de este grupo en particular. A este fósil se le llama Lucy, así es el nombre artístico,
se dice de que es la madre genética de todos nosotros y en ese sentido el género Homo. ¿Qué conservamos en cuanto a fósiles? Pues tenemos esta parte del fósil, tenemos parte del esqueleto como lo es parte de sus extremidades inferiores, superiores, así también tenemos lo que son las costillas, como asimismo tenemos la parte del cráneo. Y claramente vemos de que en el caso del Australopithecus es más reciente que los demás, ya que tiene un registro fósil de aproximadamente unos 3 a 4 millones de años. Ahora veamos la línea evolutiva de la especie humana. Así ha evolucionado hasta el aparecimiento del Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Todo comenzó con los primeros homínidos, los monos antiguos, luego aparecieron lo que es el Australopithecus, ya anda en 2 pies, desarrolla herramientas más sofisticadas, luego aparece el Homo habilis, como bien dice la palabra habilis, es habilidoso, desarrolla lo que son destrezas motoras, afila las piedras, desgarra la carne y se adapta mejor al ambiente. Acá ya hay una transición y herencia de la alimentación del Australopithecus, un tipo de alimentación omnívora, carne, plantas, frutas y raíces. Luego aparece el Homo erectus hace 1.8 millones de años. Este domina el fuego, ya inventa lo que es esa gran herramienta para su supervivencia y asimismo vemos claramente de que ya hace lanzas, ya hace lo que son herramientas más sofisticadas y tecnológicas. Vemos claramente de que tiene más apariencia humana que apariencia de primate. Luego tenemos el Homo antecesor, que este se caracteriza por el total dominio del bipedismo, ya corre a gran velocidad, asimismo caza lo que son los mamuts, para este tiempo estaba bajo ese dominio de lo que era la fauna de nuestro planeta, y vemos claramente una mayor capacidad craneal, como también rasgos más diferenciados a nosotros los seres humanos. Luego tenemos el Homo neandertal, el cual se asienta, crea comunidades, vive en climas gélidos, y su principal característica es el dominio de las herramientas, así como también crea las primeras comunidades de primates y en este sentido de homínidos modernos. Luego tenemos el aparecimiento del Homo sapiens hace 200.000 años. Esta fue nuestra primera versión de seres humanos. Vemos claramente que domina el arte, crea la pintura rupestre, deja su recuerdo, su historia marcada en las cuevas, como también se da lo que es la famosa tradición oral. Comparte a través del lenguaje las habilidades, herramientas, conocimiento del entorno a las nuevas generaciones. Y por último tenemos el aparecimiento del Homo sapiens sapiens, que es nuestra versión actual de seres humanos. Esto fue hace 200.000 años, al final de la era de hielo, el cual vemos claramente que inventa lo que es ropa, vestimenta, así también especie de zapatos, está más cubierto, lanzas más sofisticadas, herramientas más desarrolladas y una mayor capacidad craneal que le da lo que es un mayor tamaño en su cerebro. Es más inteligente y claramente vemos que tanto que hoy en día somos la especie más dominante en el planeta Tierra. No hay ninguna otra especie que domine más en nuestro planeta Tierra que el Homo sapiens sapiens. Tenemos acá la ficha técnica del Homo sapiens sapiens, 1500 centímetros cúbicos, el tamaño de su cerebro, así también una altura promedio. Vemos claramente cómo se expandió a lo largo del mundo, se diversificó a lo que es a lo largo de América, de África, así también en Europa y asimismo en Oceanía. Alrededor del mundo se expandió hace 40.000 años. Así también vemos claramente un cráneo en forma de globo, frente alta, cejas poco salientes, un mentón bien marcado y posee una inteligencia desarrollada. También podemos mencionar otras características como los útiles que creó, como lo son a base de piedra, hueso y cuernos de animales. Creó cuchillos, lanzas y así también la flecha, para de esa manera hacer más efectivo lo que era la caza. También dominó el fuego, luego creó los motores e incluso hoy en día se habla del arte, que es nuestra principal característica, lo plasmamos en la pintura y en las diferentes expresiones que existen de manera artística. Y de esta manera llegamos a la parte final de la clase para hacer la retroalimentación respectiva de los aprendizajes. Pero para llevarlo a cabo,
ya que estamos casi al término del tiempo y para ir cerrando con esta parte de la clase y no se nos corte y nos interrumpa lo que es la sesión, el tiempo, les voy a pedir por favor a los 12 que estamos participando en esta sesión en línea, volver a ingresar. Vuelvan a ingresar con el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp para responder estas preguntas de retroalimentación y con ello vamos a cerrar la clase. Así que por favor, voy a cerrar en este momento la sesión y volvemos a ingresar de nuevo en el mismo enlace que les compartí en el grupo de WhatsApp.